Hola a todos y bienvenidos a este séptimo día del reto de transformación personal de 21 días, en donde vamos a hablar de la paciencia, esta virtud y este don también del Espíritu Santo, tan maravilloso que nos permite experimentar paz aún en medio de la adversidad. Y esta conferencia la he titulado como La paciencia de Job, ese gran santo que nos enseña cómo se puede soportar y esperar en tranquilidad bajo la voluntad de Dios todo tipo de calamidad, todo tipo de daño a la salud, todo tipo de adversidad. Así que, por lo tanto, he titulado esta maravillosa conferencia con las enseñanzas de Job. En esta conferencia vamos a aprender cómo es la paciencia según Dios, cómo es la paciencia fruto del Espíritu Santo. También comentaremos las características del hombre con paciencia, las ventajas de tener paciencia, los grados de paciencia. Inclusive les voy a brindar herramientas prácticas sobre cómo practicar la paciencia. Así que sin más preámbulo, yo paso a compartir la pantalla. Hablaremos entonces de la paciencia de Job. Estamos tocando esta conferencia porque esta viene siendo la virtud contraria del vicio de la ira, que recordemos en una conferencia anterior hablamos sobre lo que es la ira y las enfermedades que nos generan la ira. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la paciencia y cómo podemos contrarrestar ese vicio de la ira. Empezamos con la definición de paciencia. La paciencia humana, según San Agustín, en su libro De Patientia, es una virtud en la que toleramos los males con ánimo tranquilo, es decir, sin la perturbación de la tristeza, para que no abandonemos por nuestro ánimo impaciente los bienes que nos llevan a otros bienes mayores. Con esto, San Agustín nos quiere decir que a través de la virtud, que es una virtud, la paciencia, nosotros somos capaces de esperar con ánimo tranquilo, sin desasosiego, sin angustia, cualquier tipo de perturbación, adversidad, situación difícil, siempre con la esperanza y la fe de que lo estamos haciendo porque vamos a conseguir un bien muchísimo mayor. A eso se refiere San Agustín cuando define lo que es la paciencia humana, porque la paciencia de Dios es diferente. Y de hecho, este santo, San Agustín, nos define qué es la paciencia de Dios. Dice San Agustín en su libro De Patientia que Dios tiene celos sin envidia, ira sin perturbación alguna, se compadece sin sufrir, se arrepiente sin corregir una maldad propia. Por lo tanto, es paciente sin pasión. Dios, al ser una entidad, ¿verdad?, superior, muy superior a nosotros, no experimenta las emociones igual que nosotros. Por lo tanto, Él es un ser, una entidad que es capaz de experimentar celos. Es bien es cierto, Él es capaz de experimentar celos, ¿verdad? Esto lo vamos a comentar acá. Es el capaz de experimentar no solamente los celos, sino también la ira, pero sin perturbación. Él experimenta esto sin ningún tipo de perturbación. Por otra parte, es capaz de compadecerse sin sufrir, como lo hacemos nosotros, y es capaz también de arrepentirse, pero sin cometer ningún tipo de mal o sin corregir una maldad propia. Por lo tanto, su pasión como tal, específicamente no es una pasión. Desde el punto de vista de Dios, la paciencia no es no es una paciencia de pasión, sino que es un don que viene de Él, ¿no? La paciencia como virtud es efecto de la caridad. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino. Según dice el primero de Corintios, capítulo 13, versículo 4, la caridad es paciente. Por lo tanto, la persona que ejerce la caridad, y ya la conferencia de caridad la comentamos en los días del reto, es capaz de desarrollar la virtud de la paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es una virtud que resulta de ser un efecto de la caridad. Como la caridad no puede darse sin la gracia conforme a los textos de Romanos, en el capítulo 5, versículo 5, la caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por lo tanto, no puede darse la paciencia sin el auxilio de la gracia. Por lo tanto, la paciencia, al ser una virtud humana, viene siendo el resultado de un don que nos otorga Dios a través del auxilio de la gracia. Esto es lo que nos quiere decir Santo Tomás de Aquino.
no es una virtud que proviene de nosotros. Recordemos que en la conferencia de soberbia, nosotros por nuestra propia cuenta no somos capaces de emitir ni siquiera un solo buen pensamiento, sino que todo lo bueno que viene de nosotros viene de Dios específicamente. Ahora vamos a hablar sobre la paciencia, fruto del Espíritu Santo. Dice el mismo santo, San Agustín, en este libro de Patientia, la virtud del alma que se llama paciencia es un don de Dios tan grande que Él mismo que nos la otorga pone de relieve la suya cuando aguarda a los malos hasta que se corrijan. Fíjense la paciencia infinita que tiene Dios con nosotros. ¿Qué más enseñanza que Él, que nos tolera en todos nuestros pecados, en nuestras caídas y siempre está allí, allí sosteniéndonos y siempre está dispuesto a perdonarnos? Entonces, ¿qué más paciencia que la que nos enseña Dios? Dice Santo Tomás de Aquino, en la Suma de la Teología, que la paciencia puede considerarse en algún sentido parte integral de la fortaleza, en cuanto a que se soportan pacientemente males, incluso los peligros de muerte. Ser paciente no significa no rebelarse cuando no sea necesario contra quien infiere el mal. Más bien es digno de alabanza ser paciente en el sufrimiento de las propias injurias, pero sería impiedad soportar pacientemente las injurias contra Dios. Ser paciente, lo que nos quiere decir Santo Tomás de Aquino, no implica que no nos rebelemos contra una persona que está obrando mal, sino que esta paciencia, que si bien es cierto, es fruto también de la fortaleza, o forma parte integral de la fortaleza, nos ayuda a soportar de manera paciente incluso los peligros de muerte. Hasta ese nivel puede llegar cuando nosotros desarrollamos los grados de la paciencia, ¿no? Entre más perfección, porque la paciencia tiene grado que voy a comentar más adelante. Por lo tanto, el ser paciente no solamente significa no rebelarse cuando no sea necesario contra quien infiere el mal, sino que también el ser paciente implica que nos debemos rebelar cuando vemos que están atacando o están cometiendo injurias contra Dios. Porque si no lo hacemos y si esperamos en paciencia a que el prójimo cometa injurias contra Dios, estamos cometiendo actos de impiedad. A eso es lo que se refiere en este sentido Santo Tomás de Aquino. Dice San Agustín, hay hombres que toleran con paciencia grandes calamidades, no para castigar crímenes notorios, sino para perpetrarlos. Por lo tanto, la paciencia no solamente es una virtud de las personas en gracia con Dios, sino también de las personas que no están en gracia. Así pues, cuando vean a alguien que tolera algo pacientemente, no te apresures a alabar su paciencia mientras no aparezca el motivo de su padecer. Cuando éste es bueno, aquella es verdadera. Cuando éste no se mancha con la codicia, entonces aquella se aparta de la falsedad. Cuando aquel se hunde en el crimen, entonces se yerra en darle a éste el nombre de paciencia. Es decir, no siempre debemos alabar a una persona que comete actos de paciencia, porque hay muchos malhechores que aguardan inclusive noches enteras bajo un techo, esperando que alguna persona pase por ahí para asaltarlo. Entonces, esto ciertamente podemos decir que tienen el don de la paciencia, pero verdaderamente no es la virtud de la paciencia en estas personas, sino en aquellas personas que obran hacia el bien. Eso es lo que nos quiere decir San Agustín. El santo Job sale victorioso de los tormentos del demonio. Aquí vamos a hablar de la paciencia de Job. Él lo hace a través de la paciencia y la piedad. Perdió todos sus bienes, todos sus hijos y su voluntad seguía inquebrantable hacia la voluntad de Dios. De su cuerpo salían gusanos, purulencia y muchos dolores, con una esposa que en lugar de ayudarlo, lo que le impulsaba era a blasfemar contra Dios, y sus amigos que no estaban para consolarle del mal, sino para acusarle de haber cometido algún pecado. Mas, sin embargo, contra todo esto luchó Job de manera paciente, en una paciencia que resultó incorruptible. Entonces, esto es lo que nos enseña lo que es el Santo Job. El Santo Job dice que en esta maravillosa virtud nos enseña, pues, que nunca debemos desviar nuestra mirada de Dios, ni muchísimo menos blasfemar contra Él.
porque Dios está ahí con nosotros y a veces se nos otorga situaciones difíciles para que aprendamos el don de la paciencia. Precisamente Dios permite estas situaciones en nosotros para nuestros propios procesos de aprendizaje. Y ahora vamos a hablar de las características de la paciencia. Esta información ha sido extraído del libro La paciencia, virtud de las almas grandes, de Martín Sánchez, del 2001. ¿Cuáles son las características del hombre con paciencia? Una de ellas es que está dispuesto a soportar cualquier tipo de cruz. Una persona desde la paciencia es capaz de mirar inclusive con alegría las situaciones adversas o las situaciones de cruz, bien sea aquellas personas que tienen hijos con grandes discapacidades, eso representa una cruz, o bien sea aquellas personas que pasan por situaciones muy difíciles, mucho malestar a nivel económico, mucha pobreza. Esas son situaciones de cruz que a través de la paciencia vamos a saber soportar. Un hombre paciente es capaz de tolerar con amor la lentitud del prójimo. Y no solamente la lentitud del prójimo, sino cualquier otra característica del prójimo que nos irrite. Esto lo vamos a poder tener al nivel máximo de excelencia si aprendemos a aplicar la paciencia. Un hombre paciente es consciente de su condición de criatura. Sabe muy bien que es nada y que depende de Dios y que las cosas saldrán cuando Dios quiera y no cuando nosotros queramos. Esto es una característica también de la paciencia, el ser conscientes, y esto también es humildad, que no somos absolutamente nada sin Dios y que debemos esperar con paciencia cuando Él disponga las cosas porque Él sabe lo que quiere, lo que es mejor para nosotros que inclusive nosotros mismos. El paciente es tenaz, se mantiene constante aun cuando las cosas no salen bien, porque sabe que los planes de Dios nos suelen contar el tiempo y no importan los fracasos y las humillaciones. Estamos hablando de que la persona paciente está tan confiado en la gracia de Dios que inclusive si le salen las cosas mal, él tiene la fe de que todo sucede por algo y que en los planes de Dios ni siquiera suele contar el tiempo. Otra de las características es que el hombre paciente ha sabido cultivar la humildad y las virtudes teologales, la fe que nos enseña que Dios es el Señor del tiempo, la esperanza que no se deja derribar porque todo lo guarda en aquel para quien ninguna cosa es imposible, y el amor que ama la sagrada voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Por lo tanto, una persona que quiera perfeccionar la virtud de la paciencia tiene que desarrollar y cultivar no solamente la humildad, sino las virtudes teologales, que es la fe, la esperanza y el amor. Entonces, esto es una bonita reflexión que nos brinda esta autora, Martín Sánchez, sobre las características del hombre paciente. Ahora nos vamos hacia los grados en la paciencia. La paciencia tiene grados. Uno de los primeros grados es sufrir con resignación y someterse a la mano de Dios que hiere, sin murmurar, quejarse ni rebelarse internamente. Aquellas pruebas que somos sometidos para nuestras mayores gracias, para nuestros procesos de aprendizaje y que Dios permite que aparezcan en nosotros, en un grado de paciencia es sufrir con resignación y aceptar la voluntad de Dios sin murmurar y sin quejarnos. Pero otro grado un poquito más perfecto de la paciencia es abandonarse por completo a la voluntad de Dios. Nos entregamos de forma fiel, de forma ciega a su entera voluntad. Inclusive cuando empezamos a perfeccionar mucho más la paciencia, vamos a ser capaces de recibir con alegría los sufrimientos que envía Dios. Cuando llegamos a este nivel de recibimiento con alegría, aquellos sufrimientos, estamos hablando de que estamos perfeccionando al máximo nivel la virtud de la paciencia. Agradecerle a Dios el sufrimiento, pues indica que Dios asocia al alma a la obra redentora de la cruz. Por lo tanto, cree de manera ciega en la obra redentora de la cruz. Entonces, acá podemos decir también que un nivel un poco mayor de excelencia o de perfección en cuanto a la virtud de la paciencia es desear, pedir, alegrarse y gozar con el sufrimiento.
¿Cuáles son las ventajas de la paciencia? La paciencia tiene muchísimas ventajas. Una de ellas es que la persona es alegre, inclusive con lo poco que posee. Siente la promesa de la tierra de los vivos, que es el cielo, la experimenta de hecho en esta tierra. El que practica la virtud de la paciencia, Jesucristo le llena de infinitas gracias y se le promete, por supuesto, la vida eterna junto a él, ¿no? Después de la muerte. Y una persona con la virtud de la paciencia es capaz de mitigar su ira, frenar su lengua, mantener la paz, gobernar su disciplina, dirigir su entendimiento, contener el ímpetu de las pasiones, reprimir la violencia del orgullo, extinguir el fuego de la discordia, aliviar las necesidades de los pobres. Inclusive esta paciencia maravillosa hace humildes una fortuna, fuertes en adversidad y manso contra las ofensas. Es decir, somos capaces de comportarnos de manera mansa y humilde a través del don de la paciencia, así como nos enseñó Jesucristo a lo largo de todas sus enseñanzas, ¿no? En el momento de su evangelio y de su predicación por todo el mundo. Dice San Efrén que el hombre paciente está siempre alegre, tiene su esperanza en Dios, si le dan una orden, obedece, no se queja, todo lo sufre y no pronuncia ninguna palabra que pueda dañar. Estas son características de un hombre paciente. Todas estas maravillosas virtudes y esto lo que nos lleva precisamente a experimentar la paz, que es la paciencia. Pero ¿cómo entonces podemos adquirir la virtud de la paciencia? Aquí nos pasamos entonces a la parte práctica de la conferencia, en donde estos ítems nos van a ir enseñando de a poco cómo vamos a ir desarrollando esta virtud de la paciencia. Como recordamos, igual que el don de la caridad, primero debemos empezar con acciones voluntarias de nuestra parte, de querer aprender la paciencia, para que Dios nos vaya infundiendo sus dones propios del Espíritu Santo y que esto empiece a perfeccionarse mucho más en nosotros. Una de las características o una de las cosas que debemos hacer para adquirir esta virtud de la paciencia es, ante las personas debemos ceder, doblegarnos, retirarnos un poco y dejar a los demás creer o hacer lo que tienen por bueno. Esto es un poquito difícil porque implica un desafío contra nosotros mismos y sobre todo si estamos ante una discusión en donde inevitablemente vamos a sentir que tenemos la razón. Si somos capaces en plena discusión de ceder, quedarnos callados, en silencio, doblegar, inclusive darle la razón a la otra persona, estamos practicando la virtud de la paciencia. Si sentimos antipatía contra alguna persona, debemos hacer por esta persona o decir de esta persona algo bueno todos los días. Por lo tanto, este también es otro gran reto que consiste en que aquella persona que nos caiga mal, debemos decir de él cosas buenas todos los días e inclusive hacer buenas obras, porque esto nos va a llevar no solamente a adquirir la paciencia, sino a llenarnos de muchísimas bendiciones, gracias, experimentar la paz, ¿no? Hay que dar, si no se puede dar dinero, ser complaciente con los demás, dar nuestro tiempo en caso de que no podamos dar dinero, pero entregarnos por completo, ayudar al prójimo y no pensar en lo que nosotros queremos o lo que no queremos. Dejar de fijar nuestro foco de atención en nosotros mismos y hacerlo solamente hacia el bienestar de los demás. Otra cosa que se nos recomienda para aplicar la virtud de la paciencia es procurar complacer, consolar, distraer, dar, agradecer y ayudar. Siempre debemos recibir de buena forma y con amabilidad a todas nuestras personas, a todos nuestros semejantes, sean amigos, sean compañeros de trabajo. Consolarlo cuando haya que consolar. Agradecer, siempre ayudar. Aquí dice también practicar la amabilidad con absolutamente todas las personas. No debemos contradecir directamente y mucho menos usar palabras hirientes. También se nos recomienda que debemos recibir con afabilidad a todos los que vienen a nosotros y no dejarles ir jamás sin consuelo y sin paz. Estamos hablando de que una persona con la virtud de la paciencia siempre debemos
estar ahí para brindarles, ante aquella persona que esté pasando por una situación difícil, brindarles palabras de aliento, de consuelo. Debemos también brindar muestras de confianza, palabras de aliento, usar palabras dulces, inclusive ligeros halagos, algo que haga sentir en parte bien a esta persona que llega a nuestra vida, ¿no? Debemos obligarnos siempre a sonreír de forma habitual. Nunca debemos decir un no ante una orden o un servicio que se nos pide que prestemos. Y siempre debemos no solamente practicar la amabilidad, sino ser cortés, decir los buenos días, las buenas tardes, dar las gracias, decir de manera amable si me hiciera el favor, practicar la indulgencia. Y cuando dice indulgencia no solamente es perdonar a nuestros semejantes, sino también inclusive buscar la excusa con cualquier tipo de interpretación favorable, incluso ante aquellas personas en donde es muy evidente que han faltado. Nuestro desafío es excusar en lo más posible a esta persona de forma favorable, por supuesto, ¿no? Acá nos pasamos a esta parte. Ustedes han tenido que descargar este material. Si no lo han hecho, este es un material de PDF, que el link para la descarga lo voy a dejar en la descripción de esta conferencia. Este es el material en PDF del reto de transformación personal de 21 días, que consiste en varias meditaciones para que podamos aplicar las virtudes contrarias a nuestros vicios espirituales. En este caso, estamos con la ira, cuya virtud aplicar es la paciencia, y hablamos de la paciencia, y estas meditaciones han sido extraídas del libro Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. Estas meditaciones constan primero de unas consideraciones, luego una disposición que le vamos a entregar a Dios, le vamos a dar las gracias y luego hacemos la parte reflexiva. Decimos en la parte de las consideraciones, ponte en la presencia de Dios, pidiéndole que te ilumine. Considera las gracias corporales que Dios te ha concedido, las facilidades para sustentarlo, tu salud, comparándote con otras personas que padecen enfermedades, pobreza o desprecios. Reflexiona cuántas personas en el mundo insensatas y furiosas, y a ti el Espíritu Santo te ha favorecido. Cuántos criados groseramente y en la mayor ignorancia. Y nosotros estamos bien y estamos mucho mejor de las calamidades si nos comparamos con todo el dolor y el sufrimiento que experimentan muchas personas. Ante estas consideraciones, debemos preguntarnos cuántas veces Dios te ha dado sus sacramentos, cuántas veces te ha ayudado con inspiraciones y reprensiones para tu enmienda, cuántas veces te ha perdonado tus faltas. Estas son preguntas de autoindagación, son preguntas que nos invitan a la reflexión de que estamos en este mundo por gracia de Dios y porque Dios es tan misericordioso y tan bondadoso con nosotros que aún ante nuestros grandes pecados, Él siempre ha estado ahí para soportarnos, ¿no? ¿Cuántas veces te ha librado de las ocasiones de perderte en las que te habías expuesto? ¿Cuántas veces te ha demostrado su infinita paciencia en tus malas acciones? Era lo que les decía, ¿no? Que el maravilloso don que nos regala Dios, que es la virtud de la paciencia, pero qué mejor maestro que Él, que siempre ha estado allí detrás de nosotros, soportándonos, dándonos de su gracia y tendiéndonos la mano, aún en medio de nuestros pecados. Por lo tanto, estas reflexiones merecen la pena tener una disposición en lo que San Francisco de Sales dice: admira toda la bondad y paciencia de Dios. Qué bueno es Dios para conmigo, cuán rico en misericordia, paciencia y generoso en bondad. ¿Quién soy yo para que hayas pensado en mí? ¿Quién soy yo para andar en ira con otras personas? Esto para las personas que se sientan muy inclinadas hacia el vicio de la ira, reflexionen mucho sobre estas palabras y esta meditación de San Francisco de Sales. Nos pasamos a la parte de la gratitud. Con mi ira he pisoteado tus beneficios, he deshonrado tus gracias, convirtiéndolas en objeto de abuso y menosprecio a tu gran paciencia. De ahora en adelante, mi alma estará sometida a ti, que ha obrado en mí maravillas. Entonces, tomando reflexión de la infinita paciencia que ha tenido Dios con nosotros, aprendamos entonces no solamente a aprender la virtud de lo que es la paciencia, sino a querer estar siempre en gracia con Dios, en querer estar bien con Él,
en no faltarle, porque con nuestros pecados lo que hacemos es lastimarlo. Entonces, de nuestro amor infinito a Dios nos vamos a proponer no pecar y en caso de caer ante una tentación, siempre envolver a estas meditaciones para que Dios nos vaya ayudando, nos ayude con sus infinitas bondades y gracias a salir de estos procesos, porque esto es un proceso de santidad. Este proceso de transformación personal, este reto es un proceso de santidad precisamente. Reflexionamos entonces que aprendemos el don de la paciencia cuando entregamos por completo nuestra voluntad a Dios, pidiendo la desconfianza en nosotros mismos y la confianza en Dios. Siempre debemos pedir que nos ayude Dios a desconfiar de nosotros mismos, que por nosotros mismos no somos capaces de hacer absolutamente nada, y depositar toda nuestra confianza en Dios. Si al caer en impaciencia y cólera, te sientes inquieto, triste y llegas a perder la esperanza de seguir avanzando, a pesar de tus esfuerzos y oraciones, es señal evidente que confiabas en ti y no en Dios. Y si la tristeza y desesperación es mucho lo que confiabas en ti y poco en Dios. En ese caso se debe seguir pidiendo confianza en Dios. Esta reflexión ha sido extraída del libro Combate Espiritual de Scupoli. Entonces es importante lo que nos dicen acá, ¿no? Esta meditación y este proceso de reflexión, que cuando estamos ejercitando estas maravillosas virtudes de Dios en este reto de transformación personal, y caemos en la cólera nuevamente y sentimos tristeza, agobio, desesperación, es porque todavía confiamos en nosotros mismos y no en la gracia de Dios. Cuando entregamos nuestra confianza plena hacia Dios, inclusive ante nuestras caídas, podemos experimentar una tristeza temporal, pero esa tristeza nos va a llevar a levantarnos con mucha más fuerza y mucho más ímpetu, confiando en que Dios nos está asistiendo y que nos va a ayudar en todo proceso, ¿no? Y bueno, acá yo me despido de ustedes, de verdad que dándoles las gracias nuevamente por unirse a este video, los que van entrando al reto de transformación personal. También les animo a que sigan viendo estas conferencias y sigan practicando estas maravillosas virtudes que no solamente nos van a llevar a iniciar un proceso de santidad, sino que estamos hablando de salud, nos van a llevar a activar las fuerzas curativas de nuestra alma, que no solamente podamos curar o sanar nuestras enfermedades, sino inclusive nuestros conflictos emocionales y mejorar nuestras relaciones interpersonales, mejorar nuestra vida desde todos los puntos de vista. Bueno, sin más que agregar, entonces yo me despido de todos ustedes hasta un siguiente video del reto de transformación personal y les deseo a todos un buen vivir en bienestar y armonía emocional. Hasta pronto.